Bueno, he cambiado de portátil en las últimas grabaciones y creo que se escucha peor. Acabo de bajar una demo de prueba, si funciona bien la compraré y vamos a probar para explicar el segundo punto del tema, la nueva monarquía de los Reyes Católicos como ejemplo de monarquía autoritaria dentro del tema 7, el nacimiento del mundo moderno. Ya os dije que las monarquías autoritarias eran una característica más de esta nueva etapa de la historia, del mundo moderno, en la cual los reyes ya no eran tan débiles como en el feudalismo. Vamos a ver ese caso en la unión de las dos coronas, la de Castilla y la de Aragón, con los reyes católicos. ¿Vale? Bien, tenemos aquí el esquema, que este es un poco largo. Bien. Y comienzo explicando en los apuntes también, que los tenéis ya subidos en PDF, que cuando comienza el siglo XV en España hay 5 reinos. Estamos acabando lo que es la Baja Edad Media, camino de la Edad Moderna, y tenemos por un lado a Portugal, que acabó su reconquista en 1249, cuando conquistó el Algarve, terminó su reconquista peninsular. ¿Vale? Después de esa fecha ya no recuperará más territorios de la península, pero sí se expandirá por otros lugares, como veremos en el punto siguiente. ¿Vale? Teníamos a Castilla como un reino más extenso, el que tenía más kilómetros cuadrados, más población, y compitiendo con Aragón por ser el más poderoso, expandiéndose más comercialmente y en expediciones marítimas por el Atlántico, frente a Aragón, que es el que más o menos el alter ego en la península, el otro poder que le hace frente a Castilla, que se ha expandido por el Mediterráneo. ¿Vale? Ha completado también su reconquista, llegando hasta el sur de la Comunidad Valenciana y topándose en Murcia con un límite con Castilla. ¿Vale? Castilla la acabará conquistando después Granada. Aragón ya la tiene terminada y se expandirá hacia Italia y llegará incluso hasta Grecia. Dominará Atenas y Neopatria, ¿vale? Tendrá relaciones con el Imperio Bizantino hasta que este desaparezca y demás, ¿vale? Luego hay un reino chiquitito, que es Navarra, eh, que es curioso porque de ser el más poderoso en el siglo XI, de esto lo he explicado en los apuntes, en época de Sancho III el Mayor, a principios del siglo XI, era quien, hablando coloquialmente, partía el bacalao entre los reinos cristianos. De hecho, llegó a dominar varios reinos, si os acordáis. Y tras su muerte se divide su reino entre diferentes hijos, ¿vale? Y de ahí surgirán la historia futura de algunos de esos reinos cristianos peninsulares. Bien, Navarra en aquel siglo XI era el campeón de los reinos cristianos. Bien, ahora en el XV es un territorio muy pequeñito, más o menos lo que es ahora la actual Navarra, que no puede seguir su reconquista porque está encerrado, está encajurado entre Aragón y Castilla. Y tanto Aragón como Castilla son muy poderosos y los dos ambicionan quedarse con Navarra, con lo cual la pequeñita y desvalida Navarra, si me permitís la licencia, busca un campeón, un reino muy fuerte que la proteja. Y gira sus ojos hacia el norte de los Pirineos y encuentra Francia. Y se empieza una época en la cual Navarra estará muy ligada a la corona francesa, ¿vale? Hasta que luego, a principios del 16, pase a manos castellanas. Bien, me queda el último reino que no es cristiano. Los otros 4 son cristianos, este es musulmán. Es el reino de Granada, si os acordáis. Después de la batalla de las Navas de Tolosa, Castilla sobre todo avanza bastante rápido hacia el sur y toma todo el valle del Guadalquivir. Y en las décadas siguientes y a lo largo del 14 va tomando poco a poco territorio, encerrando al reino de Granada como último reducto musulmán de la península ibérica. Hay un pueblo que son los benimerines, son musulmanes que están en la zona de Marruecos, que pasan el estrecho y llegan a Granada para hacer frente a los cristianos y frenan en algo el empuje cristiano. Además, Castilla tiene la dificultad a la hora de tomar a Granada, a tomar el reino de Granada, que durante el siglo XIV tiene una serie de guerras civiles, como hemos visto antes ya, entre Enrique II y Pedro I el Cruel, que es cuando empieza la dinastía Trastámara en Castilla, y además de eso, eh, es una guerra muy costosa. De hecho, los todopoderosos reyes católicos, cuando decidieron tomar Granada, pues necesitaron algo más de una década para tomar todo el reino. ¿Vale? Fueron paso a paso, escalonadamente, tomando ciudades. En el 87 cayó Málaga y en el 92 tomó Granada. Fijaos, fueron 5 años de diferencia, desde más o menos la mitad de la guerra, que es cuando cae Málaga, a 5 años después cuando cae Granada. ¿Vale? ¿Por qué tarda tanto en caer Granada? Porque tiene una provincia muy montañosa, todos lo sabemos, ¿no? Están las Béticas y es difícil hacer la guerra en esas condiciones de relieve, ¿no? Aparte de eso, como los cristianos han ido avanzando a lo largo de siglos, los musulmanes se han ido refugiando en ese reino musulmán que es Granada y está muy densamente poblado, con unas ciudades
muy ricas, ¿vale? En todo lo que es el surco intrabético, que es una zona llana que hay entre montañas en las Béticas, donde está Loja, Antequera, la propia Granada, hay ciudades bastante ricas, ¿vale? Tiene un puerto muy importante como es el de Almería, un reino con mucho comercio, mucha artesanía, una economía muy poderosa. Una economía tan rica que da para pagar a los cristianos, a Castilla, para no ser conquistada. Entonces, entre esa serie de aspectos, consigue sobrevivir esos 2 siglos que sobrevive, ¿vale? Caerá el 2 de enero de 1492, después de una década de guerra, como he comentado. En esta España del 15, quien domina son esos dos reinos, Castilla y Aragón. A pesar de que desde el siglo XIV en Castilla hay muchas tensiones, habrá guerras civiles en el XIV y en el XV de nuevo, como veremos en un momento, entre dos princesas que optan al reino de Castilla, a la corona, y en Aragón, como vimos en el tema de la ciudad medieval y España en la Baja Edad Media, habrá un conflicto que es el de los países de remensa, una lucha entre los campesinos y los nobles, entre los artesanos de la ciudad y los nobles y ricos comerciantes, ¿vale? Ese conflicto lo terminará solventando Fernando II de Aragón, el esposo de Isabel la Católica, ¿vale? Fernando de Aragón será el que zanje ese problema de los países de remesa poniéndole freno a los abusos de los nobles, de los campesinos, y defendiendo a los artesanos en la ciudad, ¿vale? Tengo una imagen para que veáis esos reinos peninsulares, los tenemos, si abre bien aquí, ¿vale? Le meto zoom que lo veáis bien. Tenemos, aquí aparece como Castilla y León, es la corona de Castilla, ¿vale? Los reinos están unidos desde 1230, si os acordáis, llega hasta Murcia. Y aquí tenemos la corona de Aragón, que sería este territorio, las Baleares, no se ve aquí, y tendría Sicilia, Cerdeña y el sur de la península italiana, lo que es Nápoles, ¿vale? Tenemos Navarra, que es este reino pequeñito, y aquí el reino de Granada. Esta era la península ibérica en el siglo XV. Esto es el Algarve, lo último que conquista Portugal. Seguramente muchos de vosotros habréis ido con vuestros padres de vacaciones cuando podíamos tener vacaciones, ¿vale? Portugal, una vez que termina su reconquista, se dedicará a tomar ciudades del norte de África, que estaría por aquí, ¿vale? Y a explorar frente a sus costas las Azores, las Madeiras y hacia el sur las costas africanas. Os cierro aquí. Seguimos con nuestro esquema. Vale. Se produce la unión dinástica entre Isabel y Fernando, pero realmente se produce cuando ellos llegan a ser reyes. Cuando se casan eran príncipes. En el año 69, 1469, cuando todavía no estaba claro quién iba a reinar en Castilla, cuando el rey Enrique IV de Trastámara falleciese, Fernando de Aragón se casa con Isabel de Castilla. Entraríamos un poquito en corazón si yo os contara toda la historia de este matrimonio. Voy a contar solo algunos detalles. Isabel en principio no estaba destinada a casarse con Fernando. Estaba visto con buenos ojos en toda la corte, incluso por su propio medio hermano, que era Enrique IV, el rey, este matrimonio, ¿vale? Ellos tuvieron que casarse un poquito así a escondidas, por decirlo de alguna manera, de forma huidiza. Incluso no tenían permiso para casarse ni siquiera de la iglesia, porque eran primos segundos. ¿Vale? Había demasiados lazos familiares. Si os acordáis, los dos vienen de la familia Trastámara, de la misma dinastía, tanto Fernando como Isabel. En Castilla los Trastámara empezaron a reinar en la segunda mitad del XIV, cuando Enrique II de Trastámara ganó la guerra civil, y en Aragón con Fernando I de Antequera, que era un príncipe castellano que llega a ser rey de Aragón. ¿Vale? Entonces tienen muchos lazos familiares y el Papa no quiere dar el visto bueno. Se cuenta que se falsificó la dispensa papal, el documento legal que permitía el matrimonio. Y con ese documento no muy real se casaron. ¿Vale? Bien, al casarse y años después, al llegar a ser reyes, uno de Aragón y la otra de Castilla, se fundará un nuevo modelo de Estado y monarquía. En ese nuevo modelo de Estado, por un lado, en el interior de los reinos serán independientes, o sea, cada uno gobernará su reino a su manera, ¿vale? Una mujer con mucha personalidad para la época, como podéis ver Isabel, y fuera de lo que son sus reinos, de cara a otros países, a otros reinos, serán uno, serán como un único país. Castilla y Aragón estarán unidos, ¿vale? En lo militar, en lo diplomático y en lo religioso. Llevarán a cabo una política religiosa común dentro de España y fuera de
lo que luego será España, lucharán juntos, por ejemplo, contra Francia en Italia. Francia y Aragón llevaban tiempo enfrentados por dominar Italia. Italia era riquísima, ¿vale? Tenía ciudades comerciales y artesanales muy ricas. Y tanto el rey de Francia como el rey de Aragón ansiaban dominar Italia, ¿vale? En Castilla luchará codo con Aragón en Italia, dentro de esa idea de unidad de cara al exterior, ¿vale? Bien, en el año 79 pasan dos cosas muy importantes. Por una parte, muere Juan II, que es el padre de Fernando II, y Fernando llega a ser rey. Y al mismo tiempo, en ese mismo año, Isabel gana en la guerra civil, vence a Juana la Beltraneja. ¿Quién es esta Juana la Beltraneja que la podéis ver también en otros sitios como Juana de Castilla? Pues bien, Juana era la hija de Enrique IV, entonces era la sobrina de Isabel. Pero en los mentideros de la corte se decían que Juana no era hija legítima del rey, que el rey era impotente, no se le conocían otros hijos, ni siquiera con sus amantes, ¿vale? Y decían que la reina había tenido relaciones con Juan Beltrán, que era un noble de la corte. Entonces era una forma de desprestigiarla y como la guerra civil la ganó Isabel, es lo que ha quedado para la historia, que esta mujer ha pasado a llamarse Juana la Beltraneja. El bando vencedor e hizo buena esa habladuría, ¿no? Bien, vence a Juana en esa guerra civil en el año 79, también porque Juana se va quedando sin apoyo. Coincide en ese año que Portugal, que era la gran defensora de Juana porque estaba casada con un rey portugués, ¿vale? Eh, deja de apoyar a Juana la Beltraneja porque a cambio consigue de Isabel derechos sobre las exploraciones en África y el comercio en África. De esta manera, en el año 79 los dos son ya reyes, cada uno de su reino. Fernando en Aragón, Isabel en Castilla. Como he comentado antes, es una unión dinástica, dentro de una misma dinastía que son los Trastámara, y será el germen de lo que luego será España. Os lo contaré en otro tema, pero hubo un momento en el cual no quedó claro que fueran a hacer un país de esto, porque Fernando, una vez que murió Isabel, que murió más de 10 años antes que él, unos 13 años creo que murió antes de Isabel, ¿vale? De hecho, él era más chico, era unos meses más chico que Isabel, eran muy jóvenes cuando se casaron, ella tenía 18 y él 17. Pues bien, cuando murió Isabel, él se buscó otra esposa, a Germana de Foix, ¿vale? Que era una noble francesa y estuvo ahí pendiente de un hilo que Aragón no estuviera unido con Castilla, ¿vale? Por ese otro matrimonio y ese fallecimiento de Isabel. Anteriormente la historia quiso que sí permaneciera esa unión, porque él falleció sin otra descendencia que la que había tenido con Isabel y, y sus herederos heredaron los reinos de los dos. Bueno, incluso agrandaron territorio, ya lo veré. Bien, una vez unidos los dos territorios por este matrimonio, y esta subida al trono de los dos, tenemos dos reinos que tienen monedas diferentes, cortes diferentes, incluso en Aragón hay varias, si os acordáis, en Castilla solamente hay unas cortes, leyes diferentes e independientes, instituciones y fiscalidad, o sea, cobro de impuestos diferentes, tiene haciendas diferentes. Os fijáis como un Estado federal, son dos reinos unidos, ¿vale? Juntos en lo exterior, ¿vale? En lo que es la expansión territorial exterior, y separados en el interior, ¿vale? Bien, en lo que es política exterior, tenemos que llevan a cabo, perdón, en lo que es política interior, tenemos que llevan a cabo la expansión territorial peninsular, tomando Granada en el año 92 y anexionándose Navarra en el 15. La anexión es desde el 12, pero se aprueba en Cortes en Burgos en el año 15, ¿vale? Intentan llevar a cabo una unidad religiosa, o sea, sobre todo por interés de Isabel. Crean el Tribunal de la Inquisición en 1478, ya existía en Aragón, y en este año se crea para los dos reinos y lo dominaban ellos, los reyes católicos. En la unidad religiosa se llevará a cabo con el Tribunal de la Inquisición, que se creará en el año 1478. No había existido en Castilla, pero sí en Aragón, ¿vale? Y en este año se crea para todos los reinos de esta unión dinástica de Isabel y Fernando. Y están controlados por los propios reyes. No, el control no lo tiene sobre directamente Roma, sino que responde ante los reyes católicos, con lo cual es un instrumento de control social, ¿vale? De control de sus súbditos. En el año 92 se expulsa a los judíos y eso supone un mazazo para la economía de los dos reinos, pues se dedicaban al comercio, a la artesanía y a la finanza. Era gente muy emprendedora y se fue parte
de lo más destacado de algunos sectores de la economía. ¿Vale? Se les permitió vender sus casas, sus bienes raíces, que se llaman, los bienes inmuebles, y con lo que tenían se marcharon a otras naciones, como por ejemplo fueron a los Países Bajos, y luego serán importantes el desarrollo de Holanda, por ejemplo, a Inglaterra, Francia, a diferentes lugares, ¿vale? Al norte de África también, eh, ahí hasta incluso Próximo Oriente. Los, bien, con el tema de los musulmanes, a lo largo de la Edad Media se habían ido replegando hacia el reino de Granada, pero existían en otros territorios que no eran el reino de Granada antiguos musulmanes que se habían convertido al cristianismo. Son los moriscos, ¿vale? Tenemos términos que hacen referencia a la relación entre el cristianismo y el islam en la península ibérica. Los mozárabes son cristianos que viven en territorio musulmán, ¿vale? Que si os acordáis empezaron a migrar hacia el norte desde el siglo IX y repoblaron muchas zonas del Duero, por ejemplo. Bien, tenemos los muladíes, que son antiguos hispano-romanos o hispano-visigodos que se convirtieron al Islam desde el cristianismo. Bien, ahora tendremos los mudéjares, que son musulmanes que están en territorio musulmán, que si os acordáis, perdón, en territorio cristiano, que si os acordáis son los autores de arte mudéjar, ¿vale? En las zonas reconquistadas a los musulmanes, y ahora tendremos los moriscos, que son antiguos musulmanes que se convierten al cristianismo, pero que conservan la forma de vestir, las costumbres del Islam, incluso muchas veces escondidas seguían practicando su religión. Y los perseguía la Inquisición. ¿Vale? Bien, pues, ¿qué sucede? Sucede que tenemos moriscos en muchos reinos, en muchos territorios de los dos reinos, de Aragón y de Castilla. Y ahora, cuando se conquiste Granada, habrá gran cantidad de población musulmana. He dicho que el reino de Granada era un reino muy densamente poblado. Bien, se permite en un primer momento, cuando Boabdil firma la rendición, se permite que esos musulmanes se queden en ese territorio y que tengan sus derechos. Pero hay una serie de tensiones sociales que provocan que hacia el año 1502 se decrete la expulsión de estos musulmanes, que se convirtieran o se marcharan de la península ibérica. Y vuelve a suceder lo mismo. Muchos se convierten, otros se marchan. ¿Vale? Los que se conviertan serán los moriscos. Siglos después volverá a haber problemas con estos moriscos y se llevará a cabo una expulsión definitiva con Felipe III. ¿Vale? Pero eso ya es cosa de otro tema, de los Habsburgo, de los Austrias. Vale, quiero enseñaros una imagen otra vez sobre esto que estamos hablando. A ver, aquí en cuanto a la política de los reyes católicos, dentro de la política interior, tenemos que son una monarquía autoritaria que llevan a cabo la unificación religiosa con la expulsión de judíos y musulmanes y la creación del Santo Oficio, del Tribunal de la Inquisición, ¿vale? Y que unifican todos los territorios de la península ibérica, salvo Portugal, ¿vale? Conquistan Granada, Castilla, se han unificado Aragón y Castilla y se anexionarán Navarra, ¿vale? Bien. En cuanto a política exterior, tenemos que hay varias líneas de expansión. Una vez que acaba la reconquista, tomando Granada, esa energía que traían, esa dinámica, esa inercia que traían de la reconquista los dos reinos, de ir teniendo un ejército bastante bien preparado y bastante bien equipado y bastante competente, lo vuelcan en el Mediterráneo. De hecho, Aragón llevaba tiempo haciéndolo, luchando por Italia. ¿Y contra quién luchan? Contra la gran enemiga de Aragón, y será la gran enemiga de Castilla también a partir de ahora y siglos venideros del imperio. Ya lo veréis. ¿Vale? Entonces, Castilla lo que hace es apoyar esa tradición aragonesa de expansión mediterránea. Y además llevan a cabo la conquista de ciudades del norte de África, Orán, Bujía, Melilla. ¿Vale? Ceuta se integrará más tarde, en esta época es portuguesa. ¿Por qué toman este norte de África? Porque quieren luchar contra la piratería berberisca, contra piratas que habían en zonas de Marruecos, en Argelia, en Túnez, que lo que hacían era saquear la costa sur peninsular, incluso a veces se llevaban a gente y pedían rescate. Muchas veces en esa piratería colaboraban antiguos musulmanes expulsados del Reino de Granada, que conocían los pueblos, conocían las gentes, conocían cómo llegar a los lugares y participaban a veces en esas racias, en esos saqueos. ¿Vale? Bien, otra línea de expansión es la Atlántica y esta es castellana. Y aquí Castilla lucha con Portugal
por dominar ese océano. Son las dos naciones que van a dominar el océano Atlántico en el 15 y en el 16 en su primera mitad. ¿Vale? En la segunda mitad ya tendrán un poco más de rivalidad de lo que son las Provincias Unidas, o sea, Holanda, Inglaterra, Francia, ¿vale? Bien, dentro de esta línea de expansión atlántica, Castilla conquistará las Canarias y se buscará una ruta hacia el oeste para llegar a China, Japón, Indonesia, India, ¿vale? Lo que conocía Colón como Cathay y Zipango, China y Japón, ¿vale? Pero toparán con un nuevo continente que será América y cambiará por completo la historia. Bueno, aparte de esto, los reyes católicos eran grandes estrategas y usaban también lo que eran los matrimonios como arma para conseguir agrandar sus dominios y sobre todo aislar a su gran enemigo, que era Francia. ¿Vale? Bien, pues van a ir casando a cada uno de sus hijos e hijas con princesas y príncipes candidatos a trono para conseguir aliados en esa guerra contra Francia e incluso agrandar territorios. De esta manera son un montón de niños. El príncipe Juan, por ejemplo, se casará con Margarita de Austria, pero es que su hermana, Juana de Castilla, se casará con Felipe de Austria, ¿vale? Los dos Habsburgo, perdón. Bien, Catalina de Aragón, o de Castilla, como prefiráis, se casará con el rey Arturo de Inglaterra y cuando éste muera se casará con su hermano Enrique. Todos ya conocéis que es Enrique VIII, que tuvo 6 mujeres. ¿Vale? Bien. Eh, mm, Son muchos matrimonios con los cuales se van consiguiendo lazos con otras potencias. Tengo aquí un mapa para que lo veáis más claro, le voy a meter zoom y vais a ver que menos con Francia buscan alianzas con la mayoría, alianzas con Portugal, casando a la princesa Isabel con el rey de Portugal. Matrimonio de Catalina con Arturo I y Enrique VIII después. Y luego, lo que son los Habsburgo, tanto Margarita de Austria como Felipe de Austria, casados con el príncipe Juan y con la princesa Juana. Y gracias a esta política matrimonial se conseguirá en 2 generaciones después que Carlos I, siendo muy joven, reciba varias herencias y tenga un imperio bastante extenso en la Europa de la época. Bien, esto es todo. El próximo día vemos la expansión territorial europea, la expansión marítima de Castilla y de Portugal.